Hola, muy buenos días. En esta mañana le damos gracias. La pantalla no se ve bien. Te damos gracias en esta mañana porque una vez más estamos en este momento buscando la presencia del Señor. Queremos que sea Él el que abra nuestras vidas y vamos a leer la palabra de Dios en esta hora, que es Proverbios 3, del 1 al 6. Amén, gloria a Dios. No me sale mi texto. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Gloria a Dios. Sí. Buenos días, queridas hermanas. Gracias por estar otra vez con nosotros en este tiempo que tenemos con Dios, estas preciosas y hermosas hijas del Rey. Y hoy tenemos un tema muy especial, muy hermoso, el cual pues hemos estado meditándolo, nuestra hermana y amiga Annalise. ¿Quieres decirle cuál es el tema? ¿Conversaciones? Saludables. Y ese es el tema. Ese es el tema. Ese es el tema del día de hoy y pues nuevamente bienvenida y que Dios te bendiga y que esta plática sea de grande edificación para ti y para toda tu familia y tus amigas también. Bueno, pues queremos comenzar con un versículo muy hermoso que se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 33. Y como siempre te decimos, mi querida hermana, toma tu Biblia. Dice la palabra de Dios: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y pues qué interesante es este pasaje, qué hermoso. Y cuánto el Señor quiere hoy enseñarnos a ti y a mí acerca de las conversaciones y estando ahora sí que conversando, platicando muy sabrosito con Annalise acerca de esto. Pues las mujeres somos burbujeantes, las mujeres somos intensas para platicar. Sí, así es. Y si nos encontramos con el mar muerto, que puede ser el esposo, puede ser una persona de un temperamento muy tranquilo, muy apacible, pues esta persona solamente Flemático. va a tener oídos para escucharnos y ahí nosotras vamos a sacar hasta la última palabra Así que es. haya en nuestro corazón. Sí, así somos nosotras las mujeres, pero fíjense qué interesante que dice no erréis, no te engañes, no te equivoques, porque las malas palabras, las palabras con intención, las palabras direccionadas, sí corrompen. Y Yoli, no tienen que ser malas palabras, no pueden no ser groserías. Nosotras, las mujeres que nos gusta tanto hablar, expresar lo que hay dentro de nosotros, sabemos cuando lastimamos con nuestras palabras. Y de eso se trata hoy este tema, que tengamos mucho cuidado
cómo el Señor en toda su ternura nos enseña a dar palabras, a hablar palabras de bendición, de edificación. Y quiero comentarles una cosa, queridas hermanas y querida Annalise, que nuestras conversaciones van a afectar con quien nosotros estemos hablando emocionalmente. Claro que sí. Y recuerdo ese pasaje tan precioso ahí en Lucas, donde Jesús, ahora sí que se cacha a 2 de sus discípulos. Sí. No eran de los 12, eran otros discípulos, era Cleofas y era otro de sus discípulos, pero dice que Jesús se acerca. Precisamente podríamos decir nosotras, los agarró con las manos en la masa. Sí. Y dice que se acerca y empieza a caminar con ellos. Y entonces Jesús les dice, ¿qué pláticas son estas? ¿Por qué están tristes? Así que nuestras conversaciones, podemos llegar a la conclusión que nuestras conversaciones pueden afectar emocionalmente Claro a que quien sí. nos está escuchando. Claro que Porque sí. nuestra conversación los va a hacer reír, los va a hacer llorar, los va a hacer enojarse. Sí, así Pero es. nuestras conversaciones, ya comentamos, afectan, número 1, nuestras emociones, afectan las decisiones también, no solo nuestras decisiones, sino las de otros. Afectan sí. también nuestro presente y afectan nuestro futuro. Por ejemplo, en los hijos, ¿cómo pueden afectar nuestro futuro, Annalise? No, yo Su creo futuro. que dependiendo de cómo tratemos nosotros a nuestros hijos, de las palabras que saquemos nosotros para con ellos, podrán ser bendecidos o trabajar bajo una baja autoestima conforme van creciendo. Como alguna vez leía yo que nosotros tenemos continuamente que estar resaltando las cualidades de nuestros hijos para que ellos crezcan en un sano equilibrio, que sepan de sus capacidades y que si alguna capacidad no está completamente desarrollada, nosotros con nuestras palabras de edificación los animemos, ¿no?, a continuar a trabajar sobre sus puntos débiles. Y hay una cosa también muy importante, que nuestras conversaciones van a afectar nuestra manera de pensar. Claro que sí, con una sola conversación que tengamos con una persona que no nos esté edificando, nuestra manera de pensar, aunque tengamos ya un fundamento desde nuestra casa, desde nuestro hogar, y además, por sobre todas las cosas, el de la palabra de Dios, una sola conversación mala puede despertar sentimientos que nosotros igual y no sabíamos que teníamos. Así es. Aparte, una mala conversación, una mala plática va a afectar, decíamos, nuestro pensamiento. De pensamientos santos a pensamientos profanos, Sí, a pensamientos de honra a pensamientos que van a deshonrar. Así y es. ese pensamiento se va a ir, ¿qué después? A una acción. Y bien comentaba alguien, ¿verdad? Un predicador, y nos decía, o sea, dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca, y que Habla nuestra tanto boca. traemos en el corazón las mujeres que después nos sale, pero con mucha facilidad nos sale por la boca. Y entonces decían que de la mente al corazón solamente son, ¿qué? 45 centímetros, Sí. nada más de distancia. Así que debemos, cuida tu mente, pero cuida también tu corazón y cuida tu boca, porque todo lo que está en el corazón va a salir por nuestra boquita. Y quiero decirte que las malas conversaciones pues nos alejan de esos propósitos de Dios. Nos alejan del propósito de Dios. Fíjense, como cuando dice que las malas conversaciones corrompen nuestras buenas costumbres, o sea, quiere decir que las costumbres están directamente ligadas a nuestras conversaciones, a nuestro corazón. La palabra de Dios dice que hay en tu corazón. ¿De qué manera estás hablando? ¿Cómo les estás hablando? Y a todo mundo, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestras amigas, a nuestras consiervas, a nuestras hermanas en Cristo. Vamos a fijarnos muy bien, vamos a tener consideración de todas las personas que nos rodean. Y porque la palabra de Dios también nos dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guardemos Algo que nuestro tenemos que corazón. tener muy guardadito es nuestra boquita, es nuestro corazón, y atesorar solamente lo que lleva vida.
atesorar solamente esas palabras que son de bendición, esas palabras de gracia. Y claro, yo creo que es muy importante pedirle perdón a Dios porque todos hemos pecado con estos labios, con esta boca, y necesitamos, paso número 1, reconocer que le hemos fallado a Dios y que le hemos fallado a otras personas. Claro que sí. Por nuestros dichos, por nuestras palabras. Vayamos echando fuera las malas palabras para albergar nuevas palabras. Que todo lo que haya malo dentro de nosotros, mi Señor Jesucristo nos ofrece eso. O sea, vayamos con Él y soltemos todo y dejemos atrás todo. Él promete que nos va a hacer personas nuevas. Entonces dejemos atrás las malas palabras para albergar palabras nuevas, palabras de edificación. Y el propósito es ese, que como mujeres que somos de Dios, aprendamos su lenguaje, hablar esas palabras que son de gracia, de bendición, palabras de sabiduría, desechando todo aquello que ensucia nuestra alma, que viene y contamina. Así es. Todo nuestro ser. Así que tenemos que tener ese cuidado cada una de nosotras. Cómo nuestras palabras pueden ser tan determinantes que cualquiera que haya sido nuestra educación, por más que nuestros padres se hayan esforzado en sembrar en nosotros lo bueno, o que tengamos una super educación de universidad, de maestrías, de doctorados, las malas palabras pueden echar por la borda todo eso, todo lo aprendido. Así es triste. Pero nosotros tenemos, ahora que estamos en el camino del Señor, yo repito, tenemos que aprender a hablar ese lenguaje de Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Cada vez que nosotros nos vamos a la palabra, tomemos eso. Y declaremos, porque son palabras de vida. Y bien le dijo Pedro a Jesús: Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Nos conviene escuchar esas palabras de gracia, esas palabras que son de vida eterna. Y esa es la responsabilidad que tenemos como hijas de Dios, una responsabilidad, como mujeres de Dios, declarar todo lo que traiga vida. Y sabes que es una responsabilidad preciosa, dichosa responsabilidad la que tenemos de llevar el mensaje de las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Así que sigamos viendo ese versículo ahí en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 33, donde nos dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen ¿qué? Las buenas costumbres. A esa palabrita donde dice no erréis. ¿Estás lista, amiguita? Lista. Y cuando nos habla de esta palabra, nos dice que habla de vagar. Y esta palabra errar o erráis dice que nos saca de la verdad y nos saca de la seguridad. Qué tristeza, ¿verdad? Cuando erramos, estamos siendo sacados de nuestra seguridad. ¿Y sacados de qué? De la verdad. Tengamos mucho cuidado. Por eso esta palabra es tan importante. Y nosotras siempre tenemos que abrazar esa verdad, abrazar al Señor Jesús, porque Él es el camino, es la verdad y la vida. Y nosotras estamos ahora sí que apoyadas, ¿verdad? En ese fundamento que es Jesucristo, que es la verdad. Y que si no sabemos cómo expresar, cómo parar una mala conversación, cómo podemos ir a la palabra, y Dios nos da esas palabras que necesitamos. Llena nuestra boca de palabras de edificación para poder con toda calma, con toda tranquilidad, parar una mala conversación. Y tenemos que nosotras aprender a cortar. A veces lo podemos hacer de una manera pues muy prudente, ¿verdad? Cambiamos el tema y en otras ocasiones lo vamos a hacer de una manera directa. Oye, yo como que no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo con eso que tú me estás comentando. ¿Sabes qué? Dejemos de hablar de esto. Y dar una exhortación. Si es una mujer, es una persona que conoce del Señor, yo creo que tenemos esa libertad para hacer de edificación y exhortarle. Y exhortar para… ¿Puedo platicar un testimonio? Sí, claro que sí.
alguna vez había un varón que se expresaba mal de una de mis compañeras de trabajo, muy mal, se expresaba muy mal. Hasta que un día, pues porque también me ofendía a mí con esas palabras, entonces yo le dije, oye, por favor ya no hables mal de esta persona porque eso la lastima a ella, pero también me lastima a mí. Ajá. Yo creo que usé palabras muy suaves para decírselo, pero se súper ofendió y a partir de entonces no me habló más. Y qué triste, pues no sé, igual y fue de pena de verse confrontado, ¿no? De saber que esas malas palabras traían un efecto en esa muchacha, pero también un efecto en él. Claro, ¿no? que si nos lastiman cuando escuchamos hablar mal de alguien Sí. que apreciamos, con quien tenemos una relación, y no importa que no tengamos una relación con esa persona, Claro. pero debemos de ser muy cuidadosos porque punto Sí. número 1, las Sí. malas conversaciones, aquellas conversaciones que no son saludables, No. siempre van a afectar nuestra relación Siempre. con Dios, y debemos de tener mucho cuidado porque en esta vida todo es ¿de qué? De relacionarse. Sí. Y yo te quiero decir que en Génesis, en el capítulo 3, nos habla de una mala conversación Sí. de esa mujer que todos conocemos llamada Eva con la serpiente. Y decíamos en el inicio, bueno, pero te voy a leer primero el versículo, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahí, si le seguimos en el siguiente versículo, si nos lo preparas hasta el versículo 5, ahí vemos cómo inicia la serpiente una conversación. ¿Con quién? Con Eva. Y en cuanto inicie una conversación que no es saludable, nosotras tenemos que aprender a cortar. Desafortunadamente, Eva no pudo cortar con esa conversación y vemos las tremendas consecuencias. Ella tenía ganas de platicar, quería una amiga, ¿verdad? Así que no hay que buscarnos la serpiente amiga. No. No. Eso estábamos platicando, ¿verdad? Hace rato que nosotras las mujeres nos gusta hablar mucho y que entonces, bueno, seguro que Eva ya tenía así a Adán y que empezó a platicar hasta con los animales cuando se encontró con la serpiente y miren lo que pasó, ¿no? Y vemos que no era una conversación saludable porque le hace dudar de lo que Dios dijo. Y usted puede seguir esta historia y vámonos juntas. Ya vimos el versículo 1, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto ¿podemos qué? Podemos comer. Ella ya estaba muy entrada, Eva, en la conversación. Vámonos a los siguientes versículos, hasta el 5. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces ya vemos que ella también le pone ahí de su cosecha. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Pues vemos que aquí Eva estaba en esa conversación. ¿Con quién? Con el enemigo. Y nosotras como mujeres tenemos que aprender a discernir, ¿verdad? Sí. Cuando es una plática que va a edificar nuestras vidas, pero esta era una plática totalmente destructiva, ¿verdad? Claro que sí. Y Eva le siguió la corriente al enemigo. Sí. Mujeres, aprendamos a cortar esas conversaciones que no van con los propósitos de Dios, que no van con los principios de la palabra de Dios. Y quiero decirte que el enemigo también vino con Jesús y dice que cuando él se encontraba en ese tiempo de ayuno de 40 días y de 40 noches y que tuvo hambre, el enemigo empezó una conversación. Sí, y a tentarlo.
¿no? Y cuando estamos en esas pruebas y cuando queremos tener ese tiempo de consagración para con el Señor, el enemigo va a venir y va a empezar a susurrarnos en el oído. Y Claro. empezó a decirle a Jesús, pues mira, aquí están estas piedras, mira, pero tú con ese poder que tienes, nada más diles que se conviertan en pan. En pan. Y empezó ahí, pero Jesús usó la espada de la palabra de Dios. Y son Se mantuvo palabras de firme. vida. Él se mantuvo firme. Claro. Así que nosotras, como esas mujeres de Dios, necesitamos tomar esa palabra. Y sabes que con la palabra vamos a cortar, Y vamos mantenernos a firmes. quebrantar toda palabra que el Amén. enemigo quiere traer para destruirnos, Sí, amén. para bloquearnos de los propósitos de Dios. Así que ya comentábamos, punto número 1. Nuestras conversaciones, esas malas conversaciones nos pueden apartar de los propósitos de Dios. Afecta Tú nuestra relación di con como Dios. dice el mismo Salmo 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí, su Amén. misericordia es para siempre. Sí, Amén. amén. Tú confía en el plan que Dios tiene para ti, camina en ese plan y rechaza todo aquello que es destructivo para tu vida y para lo de tu familia, y que nadie nos separe del amor de Dios, porque dice que ni lo alto ni lo bajo, y yo te quiero decir que ninguna conversación nos va a poder separar del amor de Amén. Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí. El segundo punto. Amén. Dice, las malas conversaciones afectan nuestra relación con otros. Y ahí nos vamos a ir a los versículos de Proverbios tan hermosos, que cómo nos enseñan y que Sí, cómo amén. nos alientan para que seamos esos buenos amigos, porque una mala conversación puede destruir las mejores amistades. Claro que Una sí. mala conversación puede separar a las mejores amigas. Y ¿sabes qué, Annalise? No vamos a permitir eso. Claro En el que nombre no. de Jesús. Y vamos a ver qué es lo que nos dice Proverbios capítulo 18. Es bien fácil de aprender. Proverbios 18, versículo 8. Y toma tu Biblia, toma la palabra y empieza a buscar, amiguita, Proverbios capítulo 18, versículo 8. Y juntas vamos a leer esta preciosa e interesante palabra. Es una palabra poderosísima, amén, la que Dios tiene para ti y tiene para mí. Dice, las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran ¿hasta dónde? Y Hasta penetran las entrañas. hasta las entrañas. ¿Qué cosa? Tienen ese poder. De veras que el chismoso puede afectar de una manera tremenda. ¿A quién? Sí. A los amigos. Y nos dice de las palabras del chismoso. El chismoso siempre va a traer esas conversaciones que no son saludables. Dice que son como bocados suaves. Qué cosas, ¿no? Que todo mundo quiere oír, ¿no? Y yo te quiero invitar a que vayamos a otros proverbios, porque esto tenemos que a callar, ¿verdad? Tenemos que callar esas bocas de leones, esas bocas de chismosos con la palabra de Dios. Vámonos ahí a Proverbios 21:23. Proverbios 21:23. Todas juntas con nuestra Biblia. El que guarda su boca y su lengua, su alma, ¿guarda de qué? De angustias. Guarda de angustias. Recordemos, segundo punto, las malas conversaciones, ¿qué? Afectan nuestra relación con otros, porque como si tú dices algo que no es conveniente, te quedas con eso en el corazón y no estás tranquila. Ay, ¿por qué dije eso? ¿A qué horas fue que se me ocurrió decirle eso? Y te quedas con esa intranquilidad, ¿no? Y muchas veces lo que pasa, Annalise, también es que a veces sentimos una carga por nuestro amigo, por nuestra amiga, ¿verdad? Puede ser algún familiar, hasta por nuestro esposo, y vamos y le confiamos a esa persona, pero no sabíamos pues que era comunicativo o comunicativa, y que después se lo iba a contar a otro y esa otra persona a otro. Entonces sí debemos de ser muy cuidadosas. Tenemos que tener a quién mucho nosotras le cuidado. vamos a confiar pues algo que es tan valioso para ese amigo o para ese familiar, porque entonces sí nos vamos a encontrar en esas angustias. Claro que y sí. entonces vamos a decir, ay, esta boquita mía. Hay que tener cuidado y consideración, ¿no? De todas las personas. Y como dicen, a veces tenemos
tenemos que ser como una tumba Sí. o como un cofre, ¿verdad? Que guarda algo tan valioso y que le tienen que poner llave o candado porque no tiene que estar a la vista aquello que es valioso. ¿Para quién? Sí. Para nuestros amigos y para nuestras amigas. Algo que me alimentó mucho de recién que empezábamos a saber de la Biblia, de Dios, algo que me tranquilizaba mucho a mí, era que si algún pensamiento malo tenía yo decía, y llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Y entonces yo en mi corazón llevaba ese pensamiento y lo dejaba en los pies de mi Señor Jesucristo, y es impresionante la tranquilidad que te da. Y vamos a ver esto que nos aconseja la palabra de Dios. Te invito, por favor, en Proverbios 20:19. Vamos a ver esta palabra. ¿Cuál es el consejo que Dios nos da? Porque mira, con chismosos siempre nos vamos a Siempre. topar, Sí. ¿verdad? Con chismosos a lo mejor pues vamos a estar muy cerca de ellos, y Dios nos libre de ser la chismosa de la iglesia. Dios nos libre. Amén. Dios nos libre de ser el chismoso, la chismosa de la iglesia. Vamos a ver qué es lo que nos dice esta palabra que edifica nuestras vidas, que edifica nuestra alma, que nos prepara para Sí. poder nosotros guardar nuestra boca y guardar nuestro corazón. Sí. Proverbios capítulo 20. Creo que 20:19. pero es traducción lenguaje actual. Y se las voy a leer como yo lo tengo aquí, mis amadas preciosas. El que habla mucho no sabe guardar secretos. No te juntes con gente chismosa. Proverbios 20:19, traducción lenguaje actual. Nuevamente aparece ya en la pantalla: el que habla mucho no sabe guardar secretos. No te juntes con gente chismosa. Entonces ahí ya tenemos dos lecciones bien aprendidas. Sí. Si somos de las que hablamos mucho, tenemos que aprender a escuchar a otros. Refrenar Sí, nuestra refrenar lengua. nuestra lengua, pero también nos dice que hay personas con las cuales no podemos nosotras juntarnos. Y dice que son los chismosos. Tengamos Sí. ese cuidado. Vámonos también a Proverbios 23:23. Proverbios 23:23. Este libro, ¿cómo nos deja enseñanzas? Este libro de los Proverbios, alguien nos enseñaba, nos decía de que diariamente nosotros necesitamos leer 3 proverbios, porque entonces vamos a caminar con la sabiduría. Sí, amén. Dice: acumula verdad y sabiduría, disciplina y entendimiento, y no los cambies. ¿Por quién? Nada. Por nada. No cambiemos la verdad. ¿Por quién? Por nada. Estábamos hace un momento comentando que cuando nos habla de la palabra de errar, nos saca de qué? Es sacarnos de la verdad, y es sacarnos de la seguridad. Por eso nos dice que no debemos de estar errando, ¿sí? Leo la definición de corromper. por favor, Dice: puedes destruir, perecer, arruinar, enloquecer, destrozar y devastar. Y devastar. Todo lo que encierra esta Todo lo que palabra. encierra la Qué palabra interesante, corromper. ¿verdad? Sí. Qué interesante es esta palabra. ¿Y qué te parece si nos mencionas el tercer punto, Sí. Anita? Dice el tercer punto: las malas conversaciones me afectan a mí. Y aquí es interesante, ¿verdad? Porque son conversaciones secretas, son conversaciones íntimas que tenemos con nosotras, y Conmigo empezamos misma. a hablar con nosotras mismas. Y como me acuerdo de esa conversación, ¿verdad? Y mi mamá estaba cenando sola en casa, y empezó a escuchar una voz interna en su corazón que le decía: te quedaste sola, estás sola. Y ella empezó también a conversar y a decir: si es cierto, me quedé sola, estoy sola. Y en ese momento dice que algo como un rayo de luz vino a ella, y empezó a callar esa voz mentirosa. Amén. Y empezó a decir: diablo mentiroso, yo no estoy sola, mi Dios está conmigo. Amén. Y nosotros tenemos que aprender y que nuestra alma
calle. Amén. Nuestro yo. Porque a veces empezamos a decirnos, tú no sirves, Ay, no lo vas a lograr, tu No. tiempo ya pasó, mujer, ¿cómo se te ocurre? Y a no Pero- aceptar nada. Por ejemplo, yo ni compro boleto porque yo nunca me saco nada. Y son cosas que pensamos para nosotros mismas y que nos paralizan, ¿no? O no, pues ya para qué le sigo si a mí todo me sale mal. Ese tipo de conversaciones que tenemos con nosotras mismas, y esas conversaciones nos paralizan, pero además nos alejan de Dios. También nos decíamos, ya ni voy a ir porque ya seguro ni me reciben. O qué burra, todo me sale mal. A mí siempre todo me sale mal. Y son conversaciones que tenemos con nosotras mismas y que no nos dejan avanzar, pero además nos alejan de Dios. Y por eso esta palabra cuando nos dice, erráis, las malas conversaciones, ¿qué es lo que pasa con ellas? Pervierten, corrompen las malas costumbres. Sí. Y cuando nosotros hacemos caso a esa voz interna, damos todo un giro y damos toda una vuelta, y ya como hijas de Dios es darle la espalda a Dios. ¿Por qué? Porque afectan nuestros pensamientos, como decíamos Sí. algún momento, afectan esas buenas costumbres, y una buena costumbre es leer la palabra Claro. de Dios. Y cuando estamos buscando a Dios en oración, en esa lectura de la palabra de Dios, a veces vienen esas conversaciones internas, esas conversaciones secretas, y te dices a ti misma, es que mientras más busco a Dios, más mal me va. Mujer, tú sigue buscando a Dios, Sí. porque Dios es fiel, porque tú y yo debemos de recordar esa palabra que nos dice que buscarle y viviremos. Amén. El que me busca me va a encontrar, y debemos de atesorar esa preciosa palabra, y no podemos dar vuelta, y no podemos dejar todo eso precioso. Y que para todas estas cosas, todas estas conversaciones que tenemos con nosotras mismas y que nos minimizan y que nos reducen, nosotros tenemos que aprender a buscar en la palabra de Dios versículos que nos rescaten, Y fíjate, versículos de bendición. y esta palabra de costumbres me queda muy grabada porque nos habla de lo moral, nos habla de la conducta, y nos habla también del carácter. Y Sí. tenemos que aprender a ser esas mujeres de carácter. Yo no voy a voltear atrás como lo hizo la mujer Claro. de Lot. A la mujer de Lot le faltaba ese carácter porque su esposo Lot se comunicó con ella y le dijo, esposa, no, el mandamiento es no vas a voltear atrás. Ya no de hecho, vuelvas la atrás. voz de Dios escuchó cuando les dijo, ¿verdad?, de que no voltearan atrás. Dios les envió ángeles, Dios les dio un mensaje poderoso, un mensaje para preservar la vida. Y les dio la oportunidad de salir de ahí. Y les da, pero negaba. ella se da un giro, ella desconfió. Sí. Desconfío en Dios. ¿Cuántas de esas conversaciones internas pueden cambiar nuestro futuro? Claro Nuestro que futuro eterno. Seamos esas mujeres de Dios, seamos esas mujeres de Dios, amén, que agarran esas buenas costumbres, toman esos buenos hábitos de Dios, de buscar el rostro de Dios, de hablarle a otras mujeres de lo que va a traer un cambio para sus vidas, de Claro los que sí. propósitos de Dios, declarar palabras de vida, declarar palabras de verdad, y abracemos todo aquello que Cristo nos ha dejado. Claro que sí. También otra cosa que podemos hacer, Yoli, cuando el desánimo trate de atraparnos, es hablar con gente de fe, hablar con nuestras hermanas en Cristo, buscar a alguien que comparta nuestra fe, para que ese alguien ore por nosotros, nos dé una palabra fresca, nos dé una palabra diferente que nos saque de ahí. Y mira, hay una palabra muy preciosa ahí en Eclesiastés, en el capítulo 10, ya vamos a cerrar esta plática, mis queridas amigas. Eclesiastés capítulo 10, versículo 1 hasta el 14, nos vamos a ir con esa lectura, y Dios ahí nos habla de una manera preciosa, pero Hermosa. también fuerte. Dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Así una mala conversación, mujeres, así un mal hábito va a echar a perder todo lo precioso que Dios ha puesto en Sí. ti y en mí. No te Vámonos dejes llevar. al versículo 2, por favor. ¿Quieres leerlo, Annalise?
Sí, dice, el sabio siempre piensa en hacer lo bueno, el tonto solo piensa en hacer lo malo. Así que nosotras como mujeres de Dios no podemos darle la espalda a Dios dejando Nunca. esos principios, Nunca. dejando esa enseñanza y abandonando sus mandamientos. No podemos darle la espalda. Claro que no. Versículo 3, por favor. Quedamos que íbamos a ver versículo 3. Dice, tiene el tonto tan poco cerebro que sin abrir la boca anuncia su tontería. Qué revelador, ¿no? Que si te dejas llevar también por alguien, te dejas llevar por lo que están diciendo otras personas, puedes lastimar, puedes dejar huella y un mal precedente, ¿no? Esto es parte de una mala conversación. El 4 nos dice, y si el gobernante se enoja contigo, no renuncies a tu cargo. Para los grandes errores, un gran remedio, la paciencia. Sí, amén. Dios siempre nos da el remedio. Vámonos Sí. al versículo 5, por favor. Ese es el 5. En esta vida he visto algo muy grave parecido al error que cometen ¿qué? Los gobernantes. El 6. O sea, ¿cuántas cosas nosotras podemos ver en esta vida y aún los mismos gobernantes caen en esos errores, ¿verdad? Por eso se habla mucho así de estas personas, pero a lo que vamos nosotros, seamos mujeres que nos tomemos de esa palabra de Dios, porque nos dice Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. En el versículo 6 dice que a la gente incapaz se le dan puestos de gran responsabilidad, mientras que a la gente capaz se le dan los puestos más bajos. Así es. Puede ser. Tengo un versículo muy hermoso, Proverbios 25:11, y nos dice, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Y hemos estado hablando, queridas mujeres, hijas del Rey y mujeres a los pies de Jesús, hemos hablado acerca de las conversaciones saludables, y es interesante cómo la presencia de Jesús va a estar en medio de nuestras conversaciones. Hay que pedirle, incluso si no tenemos las palabras para expresar lo que queremos decir, hay que pedirle a Dios que ponga las palabras adecuadas, exactas en nuestra boca para decir lo que queremos sin lastimar. Así es, amiga, y hay palabras que sanan. Hay palabras que Y sanan. seamos de esas mujeres, seamos Amén. esos instrumentos de Dios, esas mujeres, esas enfermeras de Dios, Sí, ¿verdad? amén. Y que de nuestros labios puedan fluir palabras que sanen, palabras que levanten, palabras que edifiquen. animen, palabras que edifiquen. Sí. Como Débora lo hizo con Barak, era una mujer que escuchaba las palabras Sí. de Dios y comunicaba las palabras de Dios. Yo creo que hoy en estos tiempos tenemos que ser esas mujeres que comunican el mensaje de Dios, las palabras de Dios. Y quiero decirte, Annalise y amigas, que ese es un mensaje de vida. Son Amén. palabras que traen esperanza, son palabras que refrescan el alma, son hechos, dichos suaves, amén. Solo las palabras de Dios convierten el alma, y seamos de ese equipo de Dios, mujeres que caminan en la verdad, mujeres que revelan, pero los secretos de Dios, y los secretos de Dios quiero decirte que son poderosos, amén. Amén. ¿Puedo leerles por último algo que escribí aquí? Claro que sí, ayer? amiga. Dice, al hablar palabras de edificación, de amor, de sabiduría, lo aprendes en tu casa de tus papás. Y si no fue así, hoy Dios te enseña por medio de su palabra y de su amor ágape a hablar de la manera correcta a los demás, pero sobre todo a ti misma, a tu corazón, porque recuerda que del corazón mana la vida. Así es, entonces nos despedimos con este tema. Aleluya, yo creo que ha sido de Amén. bendición para De mucha cada una de bendición. nosotras, conversaciones saludables, y acuérdate, amén, y díselo a la que está a tu lado, llevemos esas palabras de gracia. Amén. Y llevemos esas palabras de sabiduría que Jesús ha sembrado, no solamente en el alma, sino el espíritu de cada hija de Dios. Sí, que Dios amén. te bendiga, y te esperamos en nuestra próxima reunión aquí todos los jueves a las 10 de la mañana. Que Dios tengas te muy bendiga. bendecido día.